Muchas gracias, queridos amigos. Y llegó ya el momento que os veníamos anunciando durante todo el programa. Nuestro compañero Gonzo ha entrevistado a José Luis Rodríguez Zapatero. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Gonzo, buenas noches. Bien, pues efectivamente he podido hablar largo y tendido con José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del gobierno, bajo cuyo mandato se iniciaron los procesos de negociación que culminaron con el fin de 60 años de violencia terrorista. Ay, viendo estas imágenes me viene a la memoria aquel momento histórico y el innegable sexapil del Zapatero de hace 7 años. O como yo le llamaba, el John Cortajarena de la política. Ahora es más bien el George Clooney. Bueno, y dime, muchacho, ¿qué te ha contado? Y sobre todo, ¿te ha dado recuerdos para mí? Pues he conversado con él acerca de cómo fue ese proceso de negociación que llevó al fin de la violencia de ETA y cómo ve el futuro tras su disolución definitiva. Vamos a escucharlo. Estoy con José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del gobierno bajo cuyo mandato ETA anunció el cese definitivo de su actividad. Señor Zapatero, muchas gracias por su tiempo. Gracias. La banda terrorista ha anunciado su disolución definitiva. ¿Cómo vive este momento? Lo vivo cargado de emociones y de recuerdos. ETA dijo en el comunicado reciente que esto no debía de haber pasado nunca, aunque no pidió perdón bien. Y la democracia española, la sociedad española ha pasado una prueba muy dura. No vamos a tener terrorismo de ETA, pero debemos tener memoria y aprender la lección de lo que se representa vivir en democracia, la superioridad de los valores de la palabra, del diálogo, y la radical injusticia y el tremendo error que es usar la violencia, el terror. Usted, como acaba de decir, siempre fue firme defensor del diálogo. De hecho, su gobierno fue el último en abrir una ronda de conversaciones con la banda terrorista ETA. ¿Esa decisión supuso algún coste político para usted? Hay cosas que cuando estás en el gobierno de España y son de verdad trascendentales, no puedes medirlo en términos de costes políticos, ¿no? Yo sé que esto no resulta, a veces puede resultar creíble, porque los políticos, pues los ciudadanos piensan que estamos pendientes de las elecciones, y es verdad, es nuestra obligación, son las reglas del juego. Pero cuando tienes elementos tan trascendentales, es decir, sentir después de las familias de las víctimas de un atentado terrorista, no creo que se pueda sentir más de cerca que alguien que tiene la responsabilidad de ser presidente de gobierno o ministro del Interior. Yo tuve esa experiencia de vivir duros atentados, de llegar a los sitios, estar con las familias, ver cómo las madres, sobre todo, te miran, te interpelan como buscando una última posibilidad porque eres el presidente del gobierno y te dan la presunción de que tienes mucho poder, de que puedes hacer algo. Eso es intransferible, vivir eso te marca para toda la vida. Saber que ningún presidente y que ningún país va a llorar más ya por un atentado de ETA, pues puede entender todo el mundo que justifica toda una tarea de gobierno. Habla de las víctimas. ¿Cómo se convive cuando algunas asociaciones de víctimas le criticaron tan duramente por entablar esas conversaciones? Bueno, lo entiendo. Cuando uno se pone en lugar de alguien al que han matado a tu hermano o a tu hijo, pues no puede haber, no le puedes pedir comprensión. Solamente le tienes que escuchar, respetar, por supuesto. Claro, la responsabilidad de un gobierno es distinta. Y de la política es distinta. También había víctimas y las hemos visto que estaban por esa vía. Recuerdo que una de las primeras víctimas con las que estuve después de mi elección como secretario general del Partido Socialista fue Eduardo Madina. Me marcó extraordinariamente el día que fui al hospital después de que le habían hecho el atentado. Ya había perdido la pierna. Estaba en la cama del hospital, nos dimos un abrazo emotivo. Él me dijo, hay que dialogar, hay que negociar, y acababa de perder una pierna y casi la vida. Y ahí nos conjuramos. Hoy hemos conocido que el Partido Popular designó a un interlocutor para que su gobierno les informase de cómo iban avanzando esas negociaciones. ¿Eso es cierto? ¿Fue así? Sí, es cierto. Y cuando va a empezar el diálogo,
yo hablé muchas veces con el hoy presidente del gobierno, con el señor Rajoy, y me parecía que por sentido de la responsabilidad era bueno que de una manera discreta se fueran conociendo las vicisitudes de las reuniones, de los temas que se iban planteando. Eso se produjo, esa información fluía, pero el presidente del gobierno hoy, el señor Rajoy, en aquel momento líder de la oposición, siempre fue claro en ese sentido, decir, bueno, bien, agradezcamos la información, pero esto no me compromete, es decir, no, yo mantendré una posición crítica públicamente hacia el proceso. Pero a mí me parecía que a pesar de que era así, a veces fue crítica y a veces fue durísimamente crítica. ¿En privado el tono era el mismo cuando se reunía el gobierno con el PP? Nunca es, pero debo decir que en esto Rajoy fue sincero y me dijo que era así. ¿Y usted aceptó de buen grado ese acuerdo? Sí, si uno repasa un poco, claro, el que lo ha vivido lo tiene en la memoria más fresco, ¿no? Pero si uno repasa, solo hay un momento durísimo, que es el famoso debate en el Parlamento en el que me acusa de haber traicionado a las víctimas, que por supuesto a mí se me ha olvidado. Salvo aquel momento que fue muy duro y se produjo una circunstancia en la que el señor Rajoy entendió que no se le había dado una información de que iba a haber una reunión entre el Partido Socialista de Euskadi y Batasuna, y los líderes de Batasuna, y que eso, bueno, hubo ahí unas horas en fin, estas cosas pasan a veces, ¿no? No queridas, no buscadas, que hizo elevar un tono que yo nunca podré entender ni justificar excesivamente. Pero, es decir, pero mientras digo esto, en privado había un diálogo fluido, sí, con buenas formas. Sí, con buenas formas siempre. Yo siempre tuve con él capacidad de diálogo y además, sinceramente, creo que escuchaba y que le hacía reflexionar, pero su posición política pues era la que era y él nunca me engañó. En ese proceso es cuando surge ese momento que acaba usted de recordar, ese día en el hemiciclo en el que el presidente hoy del gobierno, entonces líder de la oposición, le acusa de traicionar a los muertos. Quiero hacerle un par de preguntas sobre ese momento, pero si no le importa, me gustaría recordarlo a pesar de que me ha dicho que es mejor olvidarlo. Así fue como se le dirigió. Es usted quien se ha propuesto cambiar de dirección, traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones que ocupaba antes de su arrinconamiento. ¿Cómo le sentó esa declaración de líder de la oposición en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados? Me afectó. Recuerdo que le dije que no se lo aceptaba, pero fíjese, siempre, esto también forma parte de la forja de la trayectoria democrática, siempre he pensado que cuanta más responsabilidad política tienes, y el presidente del gobierno es el que más responsabilidad tiene en un país, después el líder de la oposición, más contenido tienes que ser. Es decir, el buen ejercicio democrático exige contención, hasta en las situaciones más difíciles. Y ya por curiosidad personal, porque usted desde que dejó la presidencia ha tenido muchas ocasiones de encontrarse cara a cara con su sustituto, con Mariano Rajoy. ¿Alguna vez han hablado de ese momento? ¿Alguna vez le ha dicho, yo creo que el día Mariano, o él le ha dicho, José Luis, lo siento? ¿Han tenido una conversación privada sobre ese asunto? Creo que no, pero podría ser, ¿no? Y se lo podría recordar. Y seguramente, vamos, no voy a desvelar conversaciones privadas que he tenido en esta etapa de expresidente del gobierno y el señor Rajoy presidente, pero sí, alguna vez me ha hecho algún reconocimiento de las cosas que pasaban en la oposición. Además lo hace con ese tono que ya le conocemos, que te invalida un poco en la réplica, porque, en fin, lo hace con tono distendido y demás. He procurado, me parece que también es muy importante, ¿no? He procurado tener buena relación con mi predecesor en el cargo y con quien me sucedió. Lo de Aznar es de eso sí que es NBA, ¿no? O sea, porque es una personalidad política muy difícil para tener esa relación fluida, como creo que no descubro nada, incluso poniendo las máximas dosis de talante, pues no es fácil, pero procuré tener relación con él y me propuse desde el primer día que salí de la Moncloa tener una buena relación con el presidente del gobierno. Me parece que eso es bueno para la democracia, es bueno para el país, es bueno.
En estos últimos años hemos ido conociendo algunos detalles de esas conversaciones que había entre el gobierno y ETA, por ejemplo, las que mantenían el entonces presidente del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren, con Arnaldo Otegi, incluso también con algunos miembros de la banda, como Josu Ternera o con Thierry. ¿Usted fue informado desde el principio de esas conversaciones o se enteró cuando ya estaban avanzadas? No, me enteré cuando ya habían empezado, obviamente. Todo empezó con Eguiguren y Otegi. O sea, nada se entiende de lo que pasó en esos años que nos llevan al final de la violencia sin esa relación entre Eguiguren y Arnaldo Otegi. Esa es la verdad de los hechos. He hablado mucho con Eguiguren, que por cierto, desde aquí le quiero mandar un abrazo fraternal, sentido, porque él sí que se jugó mucho, ha sufrido mucho, personalmente, y pues de alguna manera creo que este país le merece un reconocimiento, lo digo en tono modesto y humilde, ¿no? Todo era muy incipiente. Lo primero que lógicamente se plantea es, bueno, pero ¿en qué condiciones? O sea, no habrá diálogo si siguen matando, tienen que haber una tregua, en fin, todo eso lleva... Y luego la complicación de que no era fácil que se vieran, por supuesto, no era fácil, por razones evidentes, que la propia organización de Batasuna llegara a ETA, a la cúpula de ETA. No era fácil saber quién estaba de verdad en la cúpula de ETA en cada momento. Esto indica que era una organización, en fin, que por eso ha durado más de 50 años. Y por tanto, sí, la fase inicial es esa. Sin eso no se hubiera producido, ciertamente. ¿Y cómo gestionaba usted esos contactos, una vez que ya había sido informado, desde la responsabilidad de la presidencia del gobierno? Y vivimos algunas de las situaciones que, en fin, pasarán años para que las podamos contar, muy difíciles porque, claro, era una negociación que tenía un alto componente político, pero que a la vez se producía en el contexto de una organización criminal que cometía delitos gravísimos, que había cometido delitos gravísimos con personas, muchas de ellas perseguidas por la justicia. En una primera fase, como portavoz del grupo parlamentario, Alfredo Pérez Rubalcaba juega un papel fundamental, y luego como ministro del Interior, y algunas otras personas que han ayudado, que han colaborado. Desde el punto de vista de la tensión, yo la tengo registrada como la más fuerte, ¿no? Con noches muy difíciles, cuando estábamos negociando, con noches muy difíciles. ¿De qué se habla con ETA, señor Zapatero? ¿Qué pide una banda terrorista? ¿Qué puede ofrecer un gobierno cuando se sientan en una mesa? Hombre, ellos intentaban hablar de política, ¿no? Claro, entonces ellos tenían teóricamente un planteamiento político que evidentemente, pues, en fin, lo defendían, yo creo que con la convicción de saber que por parte del Estado eso no iba a ser ni siquiera tenido en cuenta, ¿no? Pero bueno, eso formaba parte como es natural, del diálogo. Por supuesto que hablaban de los presos, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bueno, de muchas cosas, ¿no? Pero se trataba de que el diálogo durase el mayor tiempo posible, obviamente, porque en la medida en que ganabas espacio al diálogo, y un diálogo sin violencia, sin terrorismo, ganabas espacio a lo que al final ha sido decisivo, que es que me parece, lo vuelvo a repetir, pero el fin de la violencia es fruto de la conjunción, por supuesto, de la debilidad lograda a través de la acción tenaz, ejemplar, de la policía, de la Guardia Civil, de los servicios de información, a las que hay que recordar, homenajear a todos los miembros de ambos cuerpos que fueron asesinados, y de la progresiva pérdida de apoyo social a la idea de la violencia en el País Vasco. Seguramente pocas personas, en aquel momento pocos analistas, pocos políticos hubieran creído y apostado porque iba a haber un final como el que se produjo de ETA, sin, insisto, concesiones, a cambio, sin ningún precio político. 2006, la ruptura de la tregua con ese atentado de la T4, 2 muertos, y eso es un día después de que usted, si me permite,
hiciese estas declaraciones. Estamos, por supuesto, mejor que hace 5 años, pero también estamos mejor que hace 1 año. Y hoy les expreso una convicción. Dentro de 1 año estaremos mejor que hoy. ¿Por qué fue usted tan optimista en ese momento? El otro día me preguntaban unos estudiantes que estaban haciendo un trabajo de fin de grado, ¿cuál es su principal virtud y su principal defecto? Y dije, mi principal virtud, el optimismo, y mi principal defecto, el optimismo. Fui al Parlamento y dije, me equivoqué gravemente en mi apreciación, aunque, es decir, que sufrí un duro golpe, sobre todo porque la muerte de los 2 jóvenes ecuatorianos fue terrible, ¿no? Estuve con las familias que vinieron, luego en el Palacio de la Moncloa, familias muy humildes, fue muy duro, ¿no? Fue muy duro. Con el tiempo, pues sí, políticamente también fue muy duro para los que lo hicieron. Digo políticamente, por supuesto que penalmente, ¿no? Porque van a pagar por ello durante años, pero políticamente también, porque eso fue un abrir los ojos definitivamente a quienes estaban, mucha gente que podía estar dudando del diálogo, de la violencia allí en Euskadi, ¿no? Que habían sido tibios, dijeron, hombre, esta barbaridad, cuando el gobierno está dialogando, y además un gobierno que por estar dialogando está sufriendo los ataques más duros que uno puede imaginar, a ver si estamos equivocados. Y lo estaban. ¿Por qué continuaron los contactos con ETA después de ese atentado? Bueno, hubo un tiempo en el que no hubo contactos, esa es la verdad, pero esta es una información ya más comprometida, más delicada, ¿no? Nosotros teníamos bastante bien el conocimiento de lo que pasaba internamente en ETA, ¿no? Y claro, cambiaba mucho de quien estuviera al frente en cada momento, cambió mucho en ese periodo, ¿no? Y cuando se retoman los contactos, que en esta segunda fase ya fueron siempre indirectos. Perdóname, ¿españoles o extranjeros? No son españoles, pero se conocerá algún día, ¿no? Pues estaba en función de lo que sabíamos en relación de quién estaba al mando, ¿no? Claro, hasta que tenemos los síntomas creíbles de la explicación de la T4, de la explicación de que tienen la voluntad de llegar al final y de dejar las armas. Bueno, al final, pues digamos que gracias a una muy buena información, pues pudimos caminar ese tiempo yo creo que con acierto. ¿Y hubo alguna situación o algún momento en el que pensase dar carpetazo a esa vía del diálogo? No. ¿Nunca pensó en abandonar? Debo decir que siempre procuré tener una perspectiva, incluso cuando la T4, ¿no? Que mucha gente decía esto se acabó, volvemos a un ciclo, ¿no? Como el año 2000, que había sido muy duro, aunque es verdad que hubo atentados, pero no tanto como el año 2000. Esto se acabó, pero en mi reflexión política y en mi determinación estaba, bueno, vamos a ver las consecuencias de esto. Hay que ponerle un poco de perspectiva, porque esto va a tener consecuencias, y las tuvo, y desde luego en cuanto tenga la oportunidad sé que lo voy a intentar, porque yo tenía el convencimiento de que las condiciones estaban puestas para que ETA dijera lo que dijo el 20 de octubre del 2011. El 20 de octubre de 2011, cuando ETA anuncia el cese definitivo de su actividad, ¿usted estaba informado de que iban a dar ese paso? Sí, teníamos, por supuesto, claro, que te da la información. Ahora, como todo el mundo, pues claro, en fin, yo había avisado a algunas personas muy concretamente, hasta que uno no ve esos 2 minutos 20 segundos a los encapuchados, ¿no? Decir lo que sabíamos que iban a decir, pues lógicamente uno es cuando se queda, en fin, un poco más tranquilo, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo en ese primer momento en el que ya se había confirmado la noticia? El primer momento, pues a pesar de que lo sabía, pero fue un momento en el que me emocioné,
que además llevaba todo un día viviéndolo con gran intensidad, es decir, porque me informaban de cómo iba a ser, a qué hora. Recuerdo que primero se había dicho a las 5, luego que era más tarde, en fin, pues con cierta tensión. Y lo primero que hice fue llamar a Edu Madina, Rubalcaba, Pachi López, Eguiguren, a mi padre. Han tenido que pasar casi 7 años para que ETA al final anuncie su disolución definitiva. ¿De quién se acuerda ahora José Luis Rodríguez Zapatero? No, me acuerdo de verdad, me acuerdo de las víctimas, o sea, esa afirmación de lo absurdo, de lo radicalmente absurdo, ¿no?, que es la violencia y el terror, lo absurdo, lo destructivo, lo negativo. Me acuerdo de las víctimas, y me acuerdo de las vivencias directas, y eso desgraciadamente no tiene reparación, con nada tiene reparación. Puede tener algo de consuelo a sus familiares, decir que su país les va a reconocer, a querer, a homenajear. ¿Cómo logramos, no?, una profunda reeducación para que la grandeza de la democracia también esté ahí, ¿no?, que es integrar a los que han sido los máximos enemigos de la democracia. Es decir, eso es la superioridad moral de la democracia, eso es. Y que la justicia prevalezca con esa perspectiva, ¿no?, con esa honda perspectiva del valor moral superior de nuestros postulados. Y que, sobre todo, pensemos que incluso al que piense radicalmente en contra de nosotros, al que no crea nada en la democracia, al más fanático, hay que intentar convencerle. Y se puede convencer. Señor Zapatero, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos amigos. Muchachos, te diría buen trabajo, pero después de verte 20 minutos con Zapatero te diré, ¡qué envidia! Y ahora, antes de despedirte, lanza tu pregunta incómoda. A ver, Wyoming, durante años se habló mucho de que este era un programa de la cuerda de Zapatero, que te voy a contar, incluso que él movía los hilos. Así que creo que hoy es el día indicado para que aclares. ¿Qué hay de cierto en los rumores que decían que el intermedio fue un regalo de Zapatero? Eso no es incómoda, es comprometida. Pues habla. Necesito 20 segundos para reflexionar. En 20 segundos contestos. Bien, Gonzo, me preguntabas. Te preguntaba. Creo que hoy es el día para que nos aclares, sobre todo después de ver esta entrevista con Zapatero, qué hay de cierto en los rumores que corrieron por España y que decían que el intermedio fue un regalo de José Luis Rodríguez Zapatero. Di la verdad. Pues bien, Gonzo, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarme a esta pregunta crucial. Ha llegado el momento de confesar la verdad. Sí, el intermedio fue un regalo. Pero un regalo envenenado. Cuando Zapatero me dijo que quería cenar conmigo todos los días, no me imaginaba esto. Muchas gracias, Gonzo. Saludos, señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a La Noche en 24 horas. No hubo ni habrá impunidad. De la declaración solemne que el presidente del Gobierno ha pronunciado hoy como respuesta a la disolución anunciada de la banda terrorista ETA. En el Palacio de la Moncloa, una comparecencia a la 1 de la tarde. Allí Mariano Rajoy ha recordado a todos aquellos que han colaborado para acabar con ETA y ha advertido además que no habrá contrapartidas. Los crímenes de ETA se seguirán investigando, sus delitos se seguirán juzgando y, en su caso, condenando, y las condenas se seguirán cumpliendo. No hubo ni habrá impunidad. La declaración de Arnaga, firmada en la villa francesa que lleva ese nombre, ha escenificado un final que las víctimas del terrorismo han criticado por la forma y por el fondo. Los asistentes han pedido hoy que se atienda a la situación de los presos y los huidos de ETA.
Y sobre los presos y la política penitenciaria respecto a ellos, ha versado también parte de la declaración institucional conjunta de las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra. Urkullu y Barcos, los presidentes, piden que termine la situación de excepcionalidad de las políticas penitenciarias. Esta noche en 24 horas analizará con detalle la situación de los presos y de la política penitenciaria que se sigue con ellos. Vamos a saludar al invitado de hoy en la noche en 24 horas, que es el exministro de Interior, Jaime Mayor Oreja. Don Jaime, muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido a la noche en 24 horas. Muchísimas gracias por su invitación. Exministro de Interior, ex parlamentario europeo, ex diputado en el Congreso, tantas cosas, don Jaime, que hoy Sí, era... Pero sobre todo soy ex. Bueno, pero era necesario contar con una opinión como la suya, en un momento también importante porque venimos contando desde hace 2 o 3 días, aunque la cosa se ha ido produciendo por goteo en las últimas semanas, pero venimos contando esa disolución anunciada por ETA sin mención expresa a las víctimas. Sí lo hizo hace un par de semanas, estableciendo esa diferencia entre víctimas vinculadas al conflicto y las que no lo eran. ¿Qué reflexión hace alguien que ha ocupado el Ministerio de Interior entre los años 96 al 2001? Bueno, la reflexión es que esto no es por casualidad. Esto es la culminación, que no el final, de un proyecto denominado de resolución de conflictos que se puso en marcha por Rodríguez Zapatero y ETA en el año 2004 aproximadamente, ¿no? Entonces, ese proyecto mal llamado de paz, de resolución de conflictos, pues ha ido dando sus frutos y fundamentalmente ahora tiene una cierta culminación, que insisto, no es el final. Esto es un punto y seguido, porque van a seguir reivindicando lo que les importa a los que hoy han quedado más legalizados y legitimados, que son los de ETA, después de todo este proceso, y evidentemente los nacionalistas, ¿no? El gran reto que tiene España es la autodeterminación, como elemento vertebrador de la sociedad española. Es evidente que ese es el reto principal. Y en ese terreno tenemos que entender que en ETA, esencialmente, su proyecto esencial es un proyecto de ruptura de España. No nació para acabar con Franco, ni siquiera nació para matar. Utilizó el terror, pero para romper España. Y ese es su proyecto, y continúa en ese proyecto. Hoy está aparentemente legalizado, legitimado, utilicemos el término que queramos, y tenemos por eso un reto importante, porque el proyecto de ruptura no se ha quedado en el País Vasco, se ha extendido territorialmente en España. En Cataluña está más vivo que nunca. En Navarra hoy también confirma la presencia de los 2 presidentes de gobierno que algo ha cambiado en Navarra, y evidentemente tenemos otras comunidades donde va a haber una reivindicación en no mucho tiempo de que algo hay que hacer, de que hay que avanzar en la dirección del derecho a decidir, la autodeterminación, de legalizar lo que hoy es ilegal, los referéndums como un instrumento de expresión democrática y popular. ¿Cree usted que es un proceso de mutación de ETA lo que se está produciendo en estos días? Desde hace tiempo ETA ha ido produciendo una metamorfosis en su propio proyecto, desde el momento en el que pactó con el PNV en Estella el 16 de septiembre del 98, lo escenificó al menos allí, en el momento en el que pactó con Esquerra Republicana de Cataluña la tregua de Cataluña, que todavía no ha dicho nada respecto de esa tregua, continuaba, y evidentemente cuando Rodríguez Zapatero cree que hay que introducirse en un proyecto de negociación con ETA a partir del 2004. Entonces ETA fundamentalmente ha creído que se producen condiciones para romper sin matar, pero sigue en su objetivo esencial, proyecto de ruptura de España. Dicen, es que es una organización de la extrema izquierda. No, pero nació para romper España, porque creían que el PNV no lo iba a poder hacer nunca. Y esa es su obsesión. Hablarán de los presos, pero los presos generalmente no es lo que más les importa. Lo que les importa es avanzar en ese otro proyecto. El comunicado que se hizo público ayer, que leyó Josu Ternera en castellano, dice que los terroristas ahora van a seguir buscando el mismo fin, pero donde cada uno de ellos crea oportuno. ¿Esto, a su juicio, confirma que el proyecto de ruptura sigue vivo? El proyecto de ruptura sigue vivísimo. Es decir, ETA ha sido la vanguardia del movimiento nacionalista en solitario durante muchos años. La vanguardia. Y en un momento determinado ETA cree
que tiene que cambiar de estrategia, tiene que producir esa metamorfosis y fundamentalmente cree que en la política puede avanzar obteniendo unos determinados objetivos políticos. Por eso hace los pactos. El pacto más imprevisible fue el del gobierno Zapatero, pero los otros dos pactos pues están en la lógica del movimiento nacionalista. Se quieren ayudar para alcanzar un mismo objetivo, ¿no? Pero es evidente que ese proyecto está más vivo que antes. Si uno compara la situación cuando arrancó este proyecto, que fue el 2004 aproximadamente, a hoy, uno se da cuenta que en Cataluña la ruptura ha avanzado espectacularmente y inquietantemente. Y es evidente que en Navarra lo mismo. Y en el País Vasco, desde el 2004, hemos pasado de una fuerza política constitucional de 32 diputados sobre 75, cuando ETA eran 7, a una situación en la que por el proceso que hemos vivido es evidente que ETA hoy tiene 19 y la suma del PP y del PSOE es inferior a 19 diputados. Es decir, no podemos olvidarnos que están avanzando en esa dirección, porque el proceso mal llamado de paz es un proceso que a las fuerzas constitucionalistas le ha llevado a una cierta marginalidad en Cataluña y en el País Vasco. Me refiero al Partido Popular y al Partido Socialista. Entonces, ellos fundamentalmente creen que esto puede ser un impulso para avanzar en su proyecto político. ¿Le ofrecieron a usted, siendo ministro de Interior, algo parecido a lo que ha ocurrido después? Exactamente lo mismo. Año 98, el señor Christopher Mitchell me explicó lo que era un proyecto de resolución de conflictos, que consistía esencialmente en que dos alpinistas incapaces de subir la cumbre de la paz, lo que tenían que hacer es lo que dijese un mediador de carácter internacional. El alpinista 1 tenía que colocar la mano izquierda en una piedra y la mano derecha en otra, y la pierna izquierda en un lugar y la pierna derecha en otro, y tenían que hacer 4 o 5 movimientos, y me decía, y al final, sin que ellos se den cuenta, cuando se estaban peleando, de pronto, sin razón especial, llegarán a la cumbre de la paz. Y entonces yo le pregunté al señor Mitchell, bueno, pero ¿y en la cumbre de la paz con qué nos vamos a encontrar? ¿Con España o con la autodeterminación de los pueblos de España en base a un proyecto que se impulsa precisamente por la naturaleza del mismo? Y me dijo, eso no tiene respuesta. Se sabe cómo empieza y no se sabe cómo termina. Empieza en la paz, pero no se sabe cómo termina. Y evidentemente yo le dije, pues señor Mitchell, ha sido un placer haberle conocido. Ya le conocía al señor Mitchell y evidentemente me parecía que era un riesgo. Porque a mí me ha parecido siempre que España, su punto más débil es su nación. Y no es lo mismo que el Ulster. Un proyecto de estas características se produce en el corazón de España, que es País Vasco, Cataluña, ¿no? Y entonces a mí me parece que eso es, en mi opinión, un riesgo. Es verdad que Rodríguez Zapatero creyó que él tenía la posibilidad de hacerlo y lo puso en marcha. Pero es evidente que a mí, personalmente, he de decir que me produce que es un riesgo. Al menos porque algunos no lo hicimos, porque no creímos que eso fuese al final un escenario positivo para España. Es verdad que ETA dejaba de matar y eso evidentemente en sí mismo es una fantástica noticia, pero es evidente que hay un riesgo de que avance ese proyecto político que está impulsado no solo por ETA, sino por las fuerzas políticas que configuran el movimiento nacionalista en España. En el riesgo que tiene, a su juicio, nuestro país, por lo que acaba de decir, de que se vayan haciendo cada vez más grandes las exigencias de un derecho a decidir, de un derecho de autodeterminación, ¿quién piensa usted que es más importante para frenar ese riesgo? Por ejemplo, en el caso del País Vasco, el PNV, porque usted mismo acaba de decir que las fuerzas constitucionalistas ahora mismo no suman, no son suficientes para hacer frente a esa posibilidad. No, vamos a ver, quien confíe que el PNV va a ser un partido que va a dar estabilidad constitucional a España es desconocer el PNV. El movimiento nacionalista no es uno vasco, uno catalán, otro gallego. El movimiento nacionalista es uno. Lo que sucede es que van cambiando las vanguardias sucesivamente. Primero fue ETA, luego fue el plan Ibarretxe y luego ha sido el plan Puigdemont. Pero en eso están todas las fuerzas que configuran el movimiento nacionalista. Entonces, ninguna de ellas va a generar una estabilidad constitucional en España. Tiene que ser el conjunto de los españoles, las fuerzas políticas que representen al conjunto de los españoles, que pongan pie en pared y que digan, no avanzamos en esta dirección. ¿Y usted ve posibilidades de que eso ocurra ahora? Lo que pasa es que ahora el problema está en que va a haber
Y yo creo que en pocos meses vamos a ver cómo algunos van a tratar de desdramatizar la autodeterminación. ¿Por qué no seguimos el modelo de claridad de la ley de Quebec? Una ley nacional que permita referéndums. Algunos dirán, no puede seguir el empate infinito entre Cataluña y España. Era lo mismo que nos pasaba con ETA cuando decían, hay un empate infinito, hay que negociar con ellos. Bueno, y ahora es evidente que esa fuerza política va a tener bastantes adeptos. Podemos estaba hoy en donde estaba. Es decir, lo que es el populismo de izquierdas está en la autodeterminación. Dicen no en la independencia, pero sí en la autodeterminación. Entonces vamos a tener en unos meses, no muchos, un debate en esta dirección. Y ellos van a blanquear la autodeterminación y van a tratar de ver un modelo internacional como el de Quebec que fundamentalmente esté encima de la mesa en poco tiempo. Eso es lo que tenemos que entender en este día de hoy, que no es un punto final, que es un punto y seguido. Sus reivindicaciones van a continuar. No nos equivoquemos, ETA no ha terminado, es decir, dicen que es Bildu, diferente, pero Bildu es lo mismo que ETA. En el nacionalismo vasco solo hay dos realidades, ETA y el Partido Nacionalista Vasco. Todo lo demás está al servicio de ambas formaciones políticas. Bildu, Sordu, Batasuna, todo eso era ETA. Y evidentemente ahora ETA continúa en el ámbito político, en la dirección que le acabo de apuntar. Si usted fuera ahora mismo ministro de Interior o presidente de gobierno... Dios lo quiera, Dios que ha querido que no lo sea ni una cosa ni otra. Bueno, pero le pido que haga la abstracción. Si lo fuera, ¿cambiaría algo de la política penitenciaria que se está llevando a cabo ahora? ¿Intentaría al menos explorar un posible acercamiento de presos? Lo que hace falta es difícil, ¿no? Porque está claro que si hemos llegado a esta fecha es porque desde el gobierno Zapatero se impulsó este proyecto de resolución de conflictos. Pero habría que hacer un relato, que es una historieta, que forma parte del proyecto de resolución de conflictos. Es decir, que el relato lo hará los del PNV, los de ETA, nosotros, no. Lo que habría que explicar es la verdad de dónde estamos. Hay que aceptar que empezamos un proyecto de resolución de conflictos, que esto no es una casualidad, que los intermediarios internacionales que han estado aquí no están solo porque ha querido ETA esta noche, esta tarde, sino porque fundamentalmente se abrazó un proyecto mal llamado de paz, un proyecto de resolución de conflictos. Para entender el riesgo de lo que va a suceder o las dificultades, habría que empezar diciendo la verdad, no hacer un relato, explicar exactamente lo que ha sucedido, pero eso es difícil porque fundamentalmente se ha querido hacer un proceso opaco. No se ha querido decir la verdad de lo que se ha estado haciendo, de los pasos que se han estado dando, de los intermediarios y de su papel a lo largo de estos meses. En lo que ha sido, al menos, le voy a preguntar, al menos en el final de la violencia, que es un hecho que se ha producido, y en la desaparición de ETA como organización terrorista en nuestro país. Hoy Rajoy ha mencionado jueces y fiscales, ha mencionado medios de comunicación, por supuesto, las fuerzas de seguridad. Les ha mencionado a ustedes, don Jaime, a los ministros de Interior, que han pasado durante tantos y tantos gobiernos por esa alta responsabilidad y por el sufrimiento que han tenido también. ¿Concede usted que todos esos resortes han conseguido erradicar la violencia en el País Vasco? Yo creo que la justicia y las fuerzas de seguridad del Estado han sido decisivas para lo que significa llevar a un cierto desmantelamiento de la organización. Pero en ETA, para valorar la fortaleza de ETA, hay que analizar dos cosas: la fortaleza de su organización y la fortaleza de su proyecto político. Si planteamos en términos de organización, ¿qué duda cabe? Que la actuación de la Guardia Civil, de la Policía, de la Justicia fue ejemplar a lo largo de todos los años, no digo de mi gobierno, de nuestro gobierno, en general de muchos años de democracia en España. Y ha sido fundamental, y que hay que agradecer, y hay que valorar, y hay que apreciar. Ahora bien, si hay que analizar el proyecto político de ETA, es decir, el proyecto de ruptura, mi valoración es distinta. Mi valoración es mucho más inquietante. Por eso separemos el plano de la organización de ETA, pero ETA no solo es una organización, ETA es un proyecto político de ruptura. Y fundamentalmente ese proyecto político de ruptura, desde el momento que está pactando
con el PNV, con Esquerra Republicana y con Rodríguez Zapatero en su momento, claro, adquiere una potencia que tenemos que entender y comprender. Esto simplemente es para hacer un llamamiento en estos momentos a comprender que hoy es un punto y seguido donde tenemos fundamentalmente unas reivindicaciones políticas de mayor envergadura. Que ETA no se ha quedado solo en el País Vasco como ha sido tradicionalmente su estrategia, que dio un salto inédito, que se fue a Cataluña, que pactó con Esquerra Republicana un proyecto de ruptura y ahora lo estamos padeciendo. Y hoy mismo el Parlamento catalán da otro paso en ese sentido. Les molesta mucho que se diga que ETA participó en esto, pero el proyecto de ruptura de ETA era la vanguardia de esto que hoy ha sido recogido por el plan Puigdemont, como lo recogió el plan Ibarretxe en su momento. Lo que pasa es que el plan Ibarretxe era un plan que consistía en la ruptura sin rebelión, y Puigdemont ha hecho la ruptura con rebelión. Y yo creo que esos planes van a estar, en mi opinión, desactivados. El de Ibarretxe, desde luego, y el de Puigdemont tendrá un recorrido, pero luego vendrá otra reivindicación más conjunta de todas las fuerzas políticas nacionalistas en la dirección que le he apuntado. Y por supuesto las víctimas, señor Mayor Oreja. Bueno, las víctimas, yo siempre digo que el terrorismo es la única verdad. Es decir, las víctimas es lo único que es verdadero, porque los políticos podemos decir, hemos adoptado esta estrategia y estos otros, y hemos acertado unos, hemos acertado otros, pero verdad, el sufrimiento de las víctimas. Por eso, como son la verdad, lo que algunos creemos que tenemos la obligación de explicar la verdad de lo que sucede y de lo que ha sucedido. Esa es nuestra aportación. Nuestro homenaje a las víctimas debe ser decir la verdad de lo que ha sucedido. No un relato partidario, sino la verdad de dónde estamos y dónde hemos estado y dónde vamos a estar. Bueno, enseguida continuamos nuestra conversación, como hacemos cada noche. Don Jaime Mayor Oreja, mis colegas seguro que tienen algo que preguntarle, Graciano, Inmaculada, la directora del Siglo, en fin, alguna pregunta interesante caerá. Nosotros vamos a continuar adelante, ahora repasando los protagonistas de la noche en 24 horas. ETA ha escenificado su final en Cambo-les-Bains, en el sur de Francia. Ese acto y las reacciones que ha provocado serán protagonistas en la noche. El grupo de personalidades internacionales encargadas de representar la disolución de la banda terrorista han leído la llamada Declaración de Arnaga, que pide resolver la situación de los etarras presos y huidos y que hace un llamamiento a la reconciliación. En el acto han participado representantes del PNV, Bildu y Podemos. No han asistido ni PP, ni PSOE, ni Ciudadanos. Los gobiernos vasco y navarro no han enviado representantes. El presidente del gobierno ha querido recordar a los 853 asesinados por ETA, a sus familiares y a los supervivientes de los atentados. En una declaración institucional, Mariano Rajoy ha destacado que la banda terrorista no ha conseguido ninguno de sus objetivos políticos y ha señalado que no obtendrán ningún beneficio por su disolución, que las condenas se seguirán cumpliendo y que no habrá impunidad. No hay lugar para las justificaciones ni para las excusas. Nada hay que justifique tanto dolor ni tanta impiedad. Por eso hoy los protagonistas no pueden ser los asesinos, sino las víctimas. De forma conjunta comparecían el lehendakari Iñigo Urkullu y la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, para mostrar, han dicho, su compromiso de cara a construir una convivencia social en el País Vasco y Navarra. Han lamentado que ETA no haya reconocido el daño causado a todas las víctimas y también se han comprometido a buscar el consenso para adaptar, han señalado, la política penitenciaria al nuevo contexto. Seguimos trabajando por una convivencia normalizada, ahora en un escenario mejor. Ha llegado el momento de avanzar en una memoria crítica del pasado que reconozca el carácter injusto e injustificable de la violencia. Y a 18 días para que finalice el plazo para investir un presidente de la Generalitat o se repitan elecciones en Cataluña, abordamos esta situación en nuestra mesa de análisis. El Parlamento catalán ha aprobado con los votos independentistas una reforma de la ley electoral para poder investir a distancia a Carles Puigdemont como presidente. La decisión se ha adoptado pese a las advertencias del Constitucional y el dictamen contrario del Consejo de Garantías Estatutarias. El Gobierno ha iniciado ya los trámites para recurrir esa modificación.
Ya estamos en la mesa de análisis de nuestro programa La Noche en 24 Horas. Ya saben, canal 24 Horas, hasta la medianoche les acompañamos con el análisis de todo lo que ha ocurrido durante el día. Estos son los periodistas que hoy nos acompañan. Graciano Palomo, muy buenas. ¿Qué tal, señora Rivas? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya sabe usted que hoy son días para releer el Quijote. Sí. 2 puntos, comillas, cosas veredes, amigo Víctor. Inmaculada. Y sabe usted a lo que me refiero, con el tema del día. Inmaculada Sánchez, muy buenas. Muy buenas, Víctor. Buenas noches. También están con nosotros Antonio Papel. Hola, Antonio. ¿Cómo estamos? Y Julio César Herrero. Hola, ¿Qué Julio. tal? Buenas noches. Bienvenidos los cuatro. Vamos a continuar nuestra entrevista a Jaime Mayor, el exministro de Interior en las 2 legislaturas del Gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar. Así que ahora es el turno de vuestras preguntas. Julio. ¿Qué tal, señor Mayor Oreja? Buenas noches. Buenas noches. Oiga, en política penitenciaria, cuando se tomó la decisión de la dispersión de los presos, ¿cuál era la razón? ¿Por qué se tomó aquella decisión? Bueno, la adoptó un extraordinario ministro de Justicia español que fue Enrique Múgica, no fuimos nosotros, ¿no? Y Enrique Múgica es un hombre que se dio cuenta que la organización seguía en las cárceles y que fundamentalmente continuaba la estrategia de ETA en las cárceles y estaban todos los presos fundamentalmente al servicio de esa estrategia, ¿no? Entonces yo creo que fundamentalmente lo que creyó es que había que ir una dispersión, no podían seguir concentrándose los presos en una misma cárcel porque era seguir una estrategia al servicio de la organización. Y ese director general, que fue luego ministro del Interior, que fue, aparte de un gran amigo mío, fue un fantástico director general de instituciones penitenciarias, que es Antonio Asunción, fue un gran director general de instituciones penitenciarias con Enrique Múgica, que hizo una política, en mi opinión, acertadísima en aquel momento. Si entonces aquel era el motivo y ese motivo ya no existe, ¿tiene algún sentido seguir manteniendo la dispersión? Bueno, yo creo que la dispersión fundamentalmente, esencialmente es un criterio individualizado que consiste en que cada preso pues tiene un tratamiento diferenciado y poco más. No hay un deseo de estar obsesivamente todos dispersos, van colocándose de acuerdo con lo que se considera oportuno, ¿no? Yo le vuelvo a reiterar que creo que la política penitenciaria en aquel momento fue una política penitenciaria muy inteligentemente planteada. Ahora pues habrá que hacer la que tenga que hacer, pero no tiene por qué ser una especie de contrapartida respecto a lo que hemos visto en el día. ¿Pero puede ser una consecuencia? Bueno, no lo sé. Yo vuelvo a insistir, a ETA no le han importado nunca sus presos. A ETA le ha importado siempre la ruptura. Con lo cual, podríamos hablar de cosas de la política penitenciaria, pero no es el tema esencial, ¿eh? No es el tema esencial, ni para ETA es el tema esencial. Para ETA lo esencial es avanzar en otro proyecto político. Antonio, tú dirás. Yo quisiera quizá profundizar un poco más, porque lo de ETA, yo creo que tengo la sensación de que le estamos haciendo un poco el juego a ETA, hablando tanto de ETA en estos últimos días, ¿no? ETA no existe desde hace tiempo y no existe no por voluntad propia, sino porque ha sido derrotada por el Estado, por las fuerzas de seguridad del Estado, por la comunidad internacional. Es decir, ETA no debería ser el protagonista de este asunto. En esto me ha gustado a mí lo que ha dicho hoy Rajoy, de que hoy es el día de hablar de las víctimas, ¿no? Que son la huella indeleble que deja para siempre esa banda de asesinos, ¿no? Entonces, yo quisiera establecer o plantear la posibilidad del parangón entre el caso catalán y el caso vasco, ¿no? Yo me quedé ayer un poco de piedra, yo no sé si se dio cuenta todo el mundo. En el comunicado que publicó ETA ayer hablaba expresamente del derecho a decidir con esas palabras. Decía que la conquista del derecho a decidir en el País Vasco pues iba a ser un poco la clave de su futuro, ¿no? Presos políticos también. Sí, pero lo del derecho a decidir, ¿eso tiene una traslación en Cataluña? Yo creo que no, sinceramente. Yo creo que la barrera del asesinato, la barrera de la extorsión, la barrera de la ilegalidad violenta no se ha cruzado afortunadamente en Cataluña, por lo tanto las comparaciones son inapropiadas, sino odiosas, ¿no? Pero ¿podríamos estar en puertas de un proceso parecido al vasco en Cataluña? ¿O sencillamente eso sería imposible, puesto que las circunstancias son diferentes, ¿no? ETA nace en el franquismo, en este momento no se dan condiciones para una actividad violenta. Es decir, ¿qué enseñanzas debemos obtener en Cataluña de lo que ha sucedido en el País Vasco? Yo vuelvo a reiterar lo que he señalado hace unos minutos.
ETA dio un salto inédito en su historia, sí que fue a Cataluña, sí pactó con Esquerra Republicana en Perpiñán, y la contrapartida fue la siguiente: yo no mato en Cataluña, di una tregua para Cataluña, pero vosotros avanzáis en un proyecto de ruptura. Eso daría luego lugar a la declaración del Pacto del Tinel, la declaración de Barcelona, pero es evidente que ese proyecto de ruptura, tal y como lo entiendo yo, claro que tienen conexión con Cataluña, igual que tiene conexión que en Navarra Bildu hoy esté gobernando en Navarra. ETA dice que no existió hace tiempo, no, el proyecto de ruptura está muy vivo en España. Y lo que pasa es que ETA ha blanqueado su organización. ETA no termina hoy de matar, ya hace tiempo, porque esa organización estaba desmantelada, se fue desmantelando, pero también porque hubo una decisión de ETA de decir, no, ya ha llegado el momento de hacer política de ruptura. Y para eso me tengo que reforzar en Cataluña, tengo que reforzar mi proyecto de ruptura en Navarra, tengo que seguir la estela de lo que pasa en Baleares. Es decir, cuando yo hablo de ETA, hablo de un proyecto de ruptura. Y yo digo, ese proyecto de ruptura está más vivo que antes. ETA como organización está menos viva que antes, no está en la vanguardia, pero su proyecto está más vivo que antes. Por eso, la similitud es que precisamente hoy, al producirse una culminación de una cierta legalización o legitimación, pero manteniendo sus objetivos políticos, hoy la única alternativa en el País Vasco al PNV es ETA. Ya no somos los partidos constitucionales. Y evidentemente en Cataluña pues tenemos lo que estamos viendo hoy aquí. Claro que hay que entender que es un proceso que tenderá todavía, después de hoy, más a unirlos, a que haya un frente más compartido en la dirección de la autodeterminación. Porque en este caso ni siquiera la violencia diferencia el proyecto desde el País Vasco y de Cataluña, ya todos están en paz, pero es evidente que el poderío, la potencia del proyecto de ruptura aumenta en España, en el sentido de que se facilitarán los puntos de encuentro de unos y de otros. Inma, tú dirás. Buenas noches, señor Mayor Oreja. Yo quería también ampliar un poquito el abanico de temas, porque ya Víctor le ha preguntado suficientemente sobre el caso de ETA. Usted lleva ya tiempo fuera de lo que es el núcleo de poder del Partido Popular, pero usted ha ocupado puestos muy importantes. E imagino que asiste con expectación a, en fin, la desafección electoral del electorado básico del Partido Popular en los últimos tiempos, que se ha echado en brazos, parece ser, de ese nuevo partido que cuando usted era ministro ni se imaginaban que podría aparecer en el panorama político español. Hablo de Ciudadanos. Como justamente además en Cataluña es donde parece que Ciudadanos le ha arrebatado al PP esa bandera de ser el partido que era el principal baluarte para que España no se rompiera. ¿Cómo interpreta usted, a qué atribuye esa desafección constante que en las últimas encuestas vemos que el electorado clásico del Partido Popular le está... Bueno, yo lo digo, yo estoy fuera de lo que es la política, yo puedo hacer un análisis global de España, de los problemas de España, pero en el ámbito partidario estoy fuera hace tiempo de la política. Pero le interesará lo que le pasa al Partido Popular en concreto, claro, por eso le pregunto. Me interesa sobre todo lo que pasa a España, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece absurdo que yo entre en una cuestión partidaria. Lo que está pasando en España está pasando también en muchos países europeos, ¿eh? Es decir, en Francia los partidos tradicionales han entrado en crisis. Ha habido una figura emergente que es Macron que les ha sustituido. Y evidentemente esto que ha pasado en Francia pues tiene también una cierta repercusión en España. La figura de Rivera tiene una cierta proximidad a lo que significa Macron en Francia, ¿no? En Alemania el modelo es distinto, pero el partido alternativas de la extrema derecha o la derecha más radical es evidente que ha obligado a mantener una coalición de los dos partidos. Es decir, Italia, el desorden que vive hoy es sideral. Es decir, todo lo que está pasando en España está pasando en Europa, ¿eh? Lo que pasa es que en España tenemos un punto débil, que es la nación. Pero la crisis profunda de la sociedad está en todas partes. Lo que pasa es que en España tenemos un punto más débil que en otros lugares. Que no es que tengamos autonomía, no, tenemos fenómenos nacionalistas, tenemos un movimiento nacionalista. Ese es el punto singular. Es lo que a mí más me preocupa. Y eso es lo que nos separa de otros países que no tienen esta crisis de nación que tenemos. Pero la crisis de sociedad que vive Francia es poderosísima. La crisis que vive Gran Bretaña se ha expresado con el Brexit.
y vive una situación evidentemente difícil en los próximos años. Y la ha vivido y la vivirá más, ¿no? Es decir, que vuelvo a decir que ahí compartimos los mismos problemas que las formaciones políticas tradicionales están viviendo en los países europeos. Graciano, ¿Qué tal, señor Marroreja? ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, vamos a ver, usted acuñó, siendo ministro, creo, una frase que luego ha pasado a los anales, cuando ETA anunció una vez, una de ellas, porque anunció varias, una tregua. Y usted lo calificó de tregua trampa. Y hoy, cuando contemplábamos las imágenes del tema de Arnaga, o Arnagá, no sé cómo se pronuncia, con dos angelitos, Josu Ternera y Amboto, que no han roto un plato en su vida, como todo el mundo sabe, no sé si se puede hablar de disolución trampa, en el entendido de que los objetivos, como usted ha recalcado en la entrevista que le ha hecho Víctor, los objetivos son exactamente los mismos, es decir, independencia, socialismo, Navarra, y no sé si ampliar mantenimiento de guetos que existen, ¿no? Pero yo le quería hacer dos preguntas, una desde el punto de vista humano. Usted era ministro del Interior cuando asesinaron, entre otros, a Miguel Ángel Blanco y unos cuantos más, no recuerdo el 50. 50, siendo usted responsable de ministro del Interior. Me gustaría saber que, al hilo de todos estos acontecimientos, que son relevantes sin duda, ¿qué le ha pasado? Porque conoce, supongo yo, a la mayor parte de las víctimas, de los herederos, no a Yoye, ni Fernando Mújica, ni Miguel Ángel Blanco, sino a sus familiares. Y también un corolario de ese tipo, de los 400.000 vascos en la diáspora durante los 60 años en los que ETA ha estado, ¿está volviendo la gente o no termina de creérselo? No, yo creo que no ha vuelto casi nadie, ¿no? Bueno, yo soy uno de ellos. Eso es. Soy uno de ellos. No, yo creo que pongo un ejemplo siempre. Cuando el año 78 yo era un joven miembro de la UCD y me acuerdo que fui a un funeral en Azkoitia y allí estaba un alcalde con especial personalidad, se llama Reyes Corcosti, había sido alcalde de Oñate, pero un hombre que tenía un cariño y un afecto enorme de la gente, ¿no? Y me acuerdo que a la salida del funeral yo le saludé a Reyes Corcosti, había sido alcalde con Franco, pero era un alcalde muy querido en Oñate. Y me dijo, los de la UCD no tenéis nada que hacer, porque esto dura 2 o 3 generaciones, 25, 30, 35 años. Yo siempre he sumado el año 79 más 25. ¿Y por quién era alcalde? Bueno, había sido alcalde durante muchos años, como otras muchas personas fueron alcaldes. Unos acabaron en Batasuna, por cierto, en la mesa nacional, pero Reyes Corcosti no fue al final más que un señor que había sido alcalde. Pero quiero decir que el ejemplo es que cuando hay odio por metro cuadrado en altas dosis, significa que ese proyecto, esa solución de conflicto dura tiempo, dura varias generaciones. Entonces, es un problema de naturaleza moral, porque cuando una persona es capaz de matar a otro, lo que fundamentalmente tiene una crisis de conciencia, el fin justifica los medios, y entonces eso significa que eso no tiene una solución inmediata ni rápida, ¿no? Entonces, por eso hay gente que no volverá al País Vasco nunca, ¿no? Y evidentemente, ya que me dice el drama humano, yo digo, a mí el drama humano no solo los que se van, sino los que son capaces de vivir en esos ambientes donde se ha justificado y legitimado la violencia. A mí esas personas también me producen la sensación de que viven una tragedia personal, porque han cambiado la jerarquía de valores. Por eso es un problema que no es entre España y el País Vasco, es un problema que ya afecta a las conciencias de miles de vascos que se han educado en este ambiente de violencia. Una duda que me ha surgido a lo largo de la conversación, don Jaime. Habla usted de un proceso de resolución de conflictos, sí, en plural. Debemos entender que, en su opinión, hay una plantilla que se ha utilizado en otros conflictos en diferentes lugares del mundo y se ha aplicado aquí en el problema del País Vasco. Bueno, hay un ejemplo de proyecto de resolución de conflictos es el de Colombia.
Los proyectos de resolución de conflictos siempre hay dos tipos. Los que son transparentes, es decir, el Ulster fue un proyecto de resolución de conflictos. Colombia ha tenido también un proyecto de resolución de conflictos transparente. Y este es opaco, el que hemos vivido. ¿En qué sentido? Pues que no se ha aceptado nunca el proyecto. Nunca se ha aceptado, ni siquiera hoy en el acto de esta noche. En Colombia rechazaron el acuerdo. Ya, pero se escenificó. Sí. Las FARC, el gobierno, lo escenificaron. En los procesos de resolución de conflictos, los mal llamados procesos de paz, significa lo siguiente. La organización terrorista deja de matar y el gobierno se compromete a cambiar la sociedad en la que vive, la transforma. Y eso esencialmente suele ser la contrapartida. Tú dejas de matar y tú, como yo te cambio la sociedad, te doy expectativas para que antes o después gobiernes esta sociedad. Eso es básicamente lo que es un proyecto de resolución de conflictos. Entonces, yo vuelvo a insistir que eso lo que se aplica en países más bien subdesarrollados. Esto es inaplicable en Alemania ni en Francia, ¿no? Y aquí también es inaplicable. Pero aquí se ha aplicado opacamente. No, yo no estoy de acuerdo en absoluto. Bueno, ha habido un proyecto de resolución de conflictos desde el año 2004 pero en ETA España. no deja de matar porque pacta con el Estado. ETA deja de matar porque es derrotada por el Estado. Bueno, eso es decir, vuelvo a decir, la organización ha tenido un gran debilitamiento, pero hay un momento, en el 2004, en el que se le permite a ETA que se incorpore a un proyecto de resolución de conflictos. Y eso tiene primero la escenificación de una mesa entre el gobierno y ETA. Llega la T4, hay un atentado y se termina esa escenificación. Pero es sustituido por un proyecto de resolución de conflictos con un instituto en Suiza que coordina el proceso. También ustedes lo intentaron. Nosotros no lo intentamos nunca. Ustedes llegaron a hacer un acercamiento de presos. Bueno, vamos a ver, no mezclemos churras con merinas. Las treguas de trampas de ETA, es decir, su blanqueo, han sido tres. La de Estella, que pactó con el PNV, la del año 98, posteriormente la de Cataluña fue el pacto de Perpiñán y luego fue la de Rodríguez Zapatero. Nosotros fuimos espectadores de la tregua que pactó ETA con el PNV. Y en ese momento nosotros no iniciamos una negociación con ETA. Pero pasaron por ella, hubo declaraciones muy claras. A ver, perdón un segundo que tomo la palabra. Queremos preguntar a nuestro invitado, don Antonio. El debate lo hacemos nosotros luego. Pero yo digo, que tenemos tiempo para el debate. Pudimos estar acertados o no acertados. En el año 98, cuando se produce la tregua trampa de ETA. ETA da una tregua, deja de matar, pero la ha pactado con el PNV, no la ha pactado con nosotros. Lo que pasa es que como deja de matar, nosotros pensamos y decimos acertada o equivocadamente que decimos vamos a hacer unas conversaciones indagatorias para saber cuál es el significado de este cese indefinido de la organización. Algo parecido se hizo después. No, el año 98 lo que se hace fundamentalmente son esas conversaciones indagatorias para saber el significado y el alcance de la tregua que había pactado el PNV con ETA. Cuando llega Esquerra Republicana, pacta con ETA la tregua en Cataluña. Y cuando llega Zapatero, pacta la tregua con ETA. Esa es la diferencia. Vamos a ver, usted que ha estudiado el tema. No he estudiado, lo he vivido. Bueno, efectivamente. Pero a mí lo que me ha sorprendido es que en este proceso que usted está describiendo, desde su punto de vista, pues, con datos sin duda, me ha llamado la atención que ETA haya escogido para anunciar esto a dos asesinos convictos y confesos. ¿Por qué cree usted que han elegido a Josu Ternera y a Amboto? Mire, la sangre... Soledad Iparraguirre. Cuando yo estuve en el Parlamento Vasco, porque yo me presenté tratando de ganar con el Partido Socialista de la mano, o el Partido Socialista conmigo de la mano, juntos, escenificando un gran acto del que me siento siempre muy orgulloso, con Fernando Savater, Nicolás Redondo en el Palacio de Cursal, pero no ganamos las elecciones, porque el PNV consigue concentrar todo el voto de Batasuna para que perdiésemos nosotros. En el Parlamento Vasco, yo estuve año y medio se consiguió luego. Pero había dos líderes, dos personas emblemáticas en aquel Parlamento Vasco, insisto, en el año 2001, que eran Josu Ternera y Otegi. Bueno, cuando subían al hemiciclo a su escaño, ambos, la diferencia es que Otegi hablaba con todo el mundo y Ternera subía directamente a su escaño. Y yo siempre pensé, un vasco que habla mucho no manda, un vasco que no habla nada es el que manda. Yo siempre pensé que Ternera
era el que dirigía fundamentalmente en aquel momento aquella organización. Te pregunto ahora. Otegi era el portavoz. Pues porque Josu Ternera ha sido una persona determinante en este proceso y el portavoz ha sido Otegi, pero el señor Ternera ha sido una persona determinante en este proceso. Y ahora que se han acabado... Venga, Inma y Julio. Ahora que se han acabado las armas, afortunadamente, ¿qué recorrido político ve usted a la izquierda de Berchale? Porque ahora es el tiempo de la política. Afortunadamente ya no hay armas. Y, guste o no guste, es mucho mejor defender posiciones independentistas o de derecho a decidir o de lo que uno quiera en política y en democracia. ¿Qué recorrido cree usted que puede tener ahora la izquierda de Berchale ya sin las armas detrás? Bueno, yo creo que fundamentalmente la izquierda Berchale es ETA, no es otra cosa. Es decir, hombre, ETA mata y la izquierda Berchale, ¿no? Pero vamos a ver, Bildu, Sortu, Rita Rock, Batasuna, fundamentalmente siempre han sido determinados, dirigidos exclusivamente por ETA. Pero por eso le pregunto ahora que ya no está ETA. Pero ETA sigue, es decir, lo que pasa es que han blanqueado la organización, hay una metamorfosis, hay una legalización, ellos piensan que ellos van a estar más legitimados, entonces van a estar en lo de siempre, es decir, buscando de un modo u otro el derecho a decidir, el modelo de Quebec, la autodeterminación, la conexión con otras fuerzas políticas nacionalistas, una acción conjunta de todas ellas para una reivindicación en el conjunto de España de los referéndums. Ese es el horizonte que tenemos. Ese es el horizonte, porque esto les va a facilitar a ellos el diálogo desde esa formación con otras formaciones políticas de otras partes de España, pero que desean exactamente lo mismo. Julio, última pregunta. Le he notado descreído sobre el término relato. Dice que no se trata de hacer ningún relato, que lo que hay que contar es la verdad. Yo no sé por qué supone que construir o crear o contar un buen relato implica necesariamente no contar la verdad. Se puede hacer un relato que seguramente puede tener una extraordinaria fuerza contando la verdad, pero contándola bien y que se entienda fácil, y sobre todo a gente joven que desconoce la mayor parte de todo lo que ocurrió y le suena como muy lejos en el mejor de los casos. Yo creo que tienen que escuchar alguna historia, y seguramente alguna historia cierta. No, pero si yo, cuando hablo de relato en términos un poco de que yo me rebelo un poco con ese término hoy, porque el relato forma parte del guión de lo que es un proyecto de resolución de conflictos. Los teóricos, el señor Mitchell, Carrin y todos ellos, hablan siempre de los relatos. Entonces, en un proyecto de resolución de conflictos, los relatos son distintos y diversos, pero forman parte del proyecto. Unos cuentan una historieta y otros cuentan otra. Una es más verdadera, otra es menos verdadera, pero forma parte del guión. Por eso yo prefiero decir, yo no quiero saber nada del proyecto de resolución de conflictos. Yo digo, hay que decir la verdad, que es algo más que hacer un relato, una versión de unos y de otros que hacen un juego en un proyecto de resolución de conflictos. El proyecto de resolución de conflictos significa que todas las partes cuentan su historia y dicen, y no sucede nada, y el proyecto continúa. Bueno, eso es por lo que yo me rebelo, porque yo siempre he dicho que no es posible ni es positivo la formulación de un proyecto de resolución de conflictos estándar, que es en el que, mi opinión, hemos vivido en España en estos años. Bueno, ahí lo dejamos, señor Mayor Oreja. Don Jaime, gracias por haber atendido la invitación de La Noche en 24 horas, por haberse sometido a nuestras preguntas, participando incluso en nuestro análisis. Encantado. Y le emplazamos a una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Gracias y buenas noches. Hasta luego. Bueno, vamos a desarrollar los principales temas del día. Lógicamente, el primero tiene que ver con lo que hemos estado hablando y lo que le hemos estado preguntando a nuestro invitado de hoy, y es que ETA ha escenificado hoy viernes con ese último acto con el que pone fin, teóricamente, a su sangrienta trayectoria. El escenario elegido ha sido Cambo-les-Bains, en el sur de Francia. A él han asistido personalidades internacionales, ha habido también representantes del nacionalismo vasco y también del partido Podemos. Nos va a resumir todo lo que allí se ha dicho Beatriz Pérez Aranda, a la que damos la bienvenida en La Noche en 24. Beatriz, buenas noches. Buenas noches, Víctor, buenas noches a todos ustedes. Ese acto de que hablabas, ese acto ha comenzado con un minuto de silencio en honor a las víctimas, y después se ha dado lectura a la llamada declaración de Arnaga, que en euskera, francés, inglés y español
saluda el fin de ETA y llama a la reconciliación. También se ha pedido una solución para los presos y los fugados de ETA. El líder del Sinn Féin, Gerry Adams, el ex primer ministro irlandés, Bertie Ahern, y el ex asesor de Blair, Jonathan Powell, y también el político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas, han sido algunas de las personalidades internacionales que han estado presentes en Camp Lejeune. En el encuentro organizado por el Grupo Internacional de Contacto, Baque Bidea y el Foro Social Permanente, han participado representantes del PNV, Bildu y Podemos. No han asistido ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Ciudadanos. Hoy lo que queremos decir es... En ese acto de la disolución de ETA ha estado el presidente del PNV, Antonio Ortúzar, que ha dicho que ETA debería haber desaparecido hace mucho tiempo. Y también ha estado presente, como les hemos comentado, el líder mexicano de izquierdas, Cuauhtémoc Cárdenas, que ha pedido generosidad a todos para cerrar las heridas. Heridas profundas perduran, familias y comunidades permanecen divididas. Debe haber más esfuerzos para reconocer y asistir a las víctimas. Esto requerirá que todas las partes sean honestas sobre el pasado y hará falta un espíritu de generosidad para curar las heridas y reconstruir una comunidad compartida. Por fin, ETA desaparece.